¿Cómo les va? Dios les bendiga. Una vez más estoy aquí para poder reflexionar, meditar en una porción de la palabra de Dios que siempre será de bendición y de edificación para nuestras vidas. Y en este día quería reflexionar junto a ustedes una palabra que me hizo meditar en este tiempo. Escuchamos muchas voces. Alrededor nuestro hay muchos ruidos, que muchas veces esos ruidos nos confunden y no nos dejan identificar la voz de Dios, la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos especiales, no es algo nuevo que le voy a traer ni informar, todos conocemos lo que está sucediendo mundialmente a través de esta situación de pandemia. Y se escuchan muchas voces. Hay voces de destrucción, palabra de destrucción, de desánimo, de desesperanza, palabras que verdaderamente traen a nuestras vidas aflicciones, angustias, incertidumbres. Pero también en este tiempo tenemos la palabra de Dios, la voz de Dios, desde el corazón de Dios, que si nos detenemos a leer atentamente la palabra de Dios, notaremos que qué diferente que es a la palabra del sistema, del mundo, de la corriente diaria, en medio de un caos, en medio de la crisis, en medio de la situación, en medio de la desesperanza. La palabra de Dios siempre traerá esperanza, fe y una certeza, una seguridad en el corazón de que no todo está perdido. Y quiero compartirle el Salmo 85, versículo 8 y 9. Miren lo que dice Dios referente a esta situación de saber escuchar, de aprender a escuchar, a oír. Y esto es algo personal. Esto depende de mí, no depende de las voces, de los ruidos externos. Depende de mí lo que yo quiero escuchar, oír en este tiempo. El salmista toma una decisión, determina escuchar, pero escuchar la voz de Dios. Porque él conocía quién era Dios y él sabía que de Dios vendría la salvación. No la salvación eterna, futura que nos espera, la promesa por la fe, sino también la salvación hoy, ahora, actual, de lo que podamos estar viviendo. La salvación en un área económica, en un área de salud, en el área emocional, en el matrimonio, en la familia, en un distrito, en una ciudad, en una nación. La palabra de Dios dice, Salmo 85, versículo 8. Escucharé, dice el salmista, lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Y este versículo me encantó, dice, escucharé. Esto es una decisión, una determinación personal. Dios nos dio libertad de escoger. Dios es un señor, un caballero respetuoso. No nos va a imponer nada que nosotros no aceptemos. Si bien Dios es soberano, Dios es todopoderoso y si Él quiere lo puede hacer, pero al ser humano le dio la libertad de escoger. Y por eso encontré Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Miren lo que dice la palabra de Dios. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y los sirvieres, yo protesto hoy,
que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Dios le habla a su pueblo escogido, que Dios ponía delante de ellos el bien, el mal, la vida y la muerte, para que ellos decidan, para que ellos determinen, para que ellos escojan a quién querían oír, a quién querían escuchar. Y Dios le decía, si ustedes escogen oírme y aceptan el bien, vivirán. Ahora, si aceptan lo malo y irse detrás de voces extrañas que los llevan a la perdición, morirán, de cierto morirán. Y en el Salmo 73, versículo 28, el salmista también hace una determinación personal y dice, pero en cuanto a mí, no importa el entorno, no importa alrededor, no importa los ruidos, no importa las voces que estén en este tiempo proclamando, dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Dios siempre deseó el bien para el hombre, desde el principio, desde que lo colocó en el huerto del Edén. Y Dios le dio libertad para escoger, oírlo a Él, escuchar a Él o escuchar otras voces, otros ruidos, derrotas, situaciones de aflicciones, de angustia, de tristeza, de desesperanza. Dios dice en su palabra que oyéremos la voz de Jehová, porque esa es la que traerá vida a nuestros corazones. Porque el corazón de Dios, siempre en el corazón de Dios hubo pensamientos de bien. Mire lo que dice Jeremías 29. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios siempre tuvo pensamiento de bien, pero depende de nosotros a quienes queremos escuchar en este tiempo. Este salmista dijo, escucharé lo que habla Jehová, porque hablará paz a su pueblo y a su santo, para que no se vuelvan a la locura. Muchas veces tomamos decisión alocadamente, muchas veces oímos voces que nos llevan a tomar decisiones alocadas, ir a consultar a lugares que Dios no está ni lo encontraremos. Este es el tiempo para escuchar a Dios. Este es el tiempo para oír palabra de Dios, para que vivamos en medio del caos, en medio de la crisis, en medio de la situación que te encuentres. Debemos escuchar palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre traerá vida, esperanza, fe y confianza en el Dios todopoderoso, en el Dios de lo imposible. Si usted quiere, le dejo como tarea, lea Deuteronomio capítulo 28. Allí está las bendiciones de la obediencia de leer y las maldiciones por desoír el consejo, la palabra de Dios. Esto es algo personal, queridos amigos, hermanos, aquellos que hoy tienen la bendición de oír este mensaje a través de estos medios. Esto es personal, depende de mí a quién quiero escuchar, a quién quiero oír. Yo escojo oír a Dios, escuchar su voz, escuchar su palabra. En medio de la crisis que pueda estar viviendo, sea económica, sea de salud, sea en tu matrimonio, en tu familia, en tu hogar, en el barrio, donde tú estés, escucha la palabra de Dios para que seas bendecido. Un fuerte abrazo. Dios te bendiga.